estamos hablando acerca de qué tiempos estamos viviendo, cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Y esto es lo que te quiero hablar precisamente en esta tarde, acerca de qué tiempos estamos viviendo, y quiero tocar un poco el tema acerca de la prudencia de Dios o estribar en nuestra propia prudencia, porque ha habido una inquietud en mi espíritu y Dios ha estado hablando a mi vida acerca de esto y ha estado mostrándome algunos aspectos acerca de lo que es la prudencia. Y muchos desafortunadamente no entienden qué es la prudencia, y precisamente por eso es que quiero hablar acerca de esta virtud. Quiero hablar cuál es el origen de la prudencia, si la prudencia está en nosotros verdaderamente como tal, ¿sí? O es simplemente otro tipo de sentires lo que tenemos y que nosotros lo estamos confundiendo con esta virtud que es la prudencia. Por eso el Señor, al inquietarme en esto, necesito hablar, como es una urgencia tener que hablar acerca de esta virtud, para que todo mundo pueda examinarse y darse cuenta en este último tiempo dónde está parado y si realmente está estribando en su propia prudencia o realmente está caminando en lo que es la prudencia de Dios. Así que por lo tanto, ahí en tu hogar te bendigo en esta mañana y reconozco que el amor y la gracia de Dios están sobre nosotros y que también estarán sobre tu vida. Quiero orar por ti y quiero así dar inicio a este momento que habremos de honrar el nombre de Dios y honrar su bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo el amor que tú tienes para con todos nosotros y por la misericordia que has manifestado sobre nuestra vida. Gracias también, Cordero de Dios, porque ahí donde la gente está conectada, tú te vas a glorificar sobre sus vidas, vas a abrir su entendimiento, vas a revelar esta palabra, los vas a llevar a este entendimiento, Señor, de estos últimos tiempos que estamos viviendo. La gente perece por falta de sabiduría, Señor. No solamente se perece por ignorancia, también por maldad, también por insensatez, Padre, por no hacer uso de la inteligencia que tú nos has dado. Y esa es la razón por la cual, Dios mío, mucha gente no está pudiendo salir adelante en muchos aspectos de su vida, y mucho menos en este tiempo de crisis, Señor. Yo me pregunto, si este es el principio de las cosas, ¿cómo será el final, Padre? Si este es el principio de todas las cosas, ¿cómo vendrá la culminación de todas las cosas? Y es muy preocupante y hay temor, Señor, de un cierto temor en el corazón acerca de que la gente no sepa depender de ti, no sepa depender de tu palabra, no tenga confianza en tus promesas, Señor eterno, no tenga confianza en todo lo que tú hablas, y esté, Señor, en su prudencia, estribe en su propia prudencia, como dice la Escritura, y no esté parado en la prudencia del Todopoderoso. Por eso, Señor, en esta hora ruego para que esta palabra penetre en la mente y el corazón de muchos y se comience a romper, Señor eterno, toda estructura, toda mentira, toda hipocresía, todo engaño, toda falsa interpretación de las cosas, Señor, y que no seamos engañados de ninguna manera, sino que podamos llegar al entendimiento de la palabra y sobre todo a la fe y a la confianza que debemos de tener en ti en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que aferrarnos, Señor, a confiar totalmente a ti, Padre, y en nadie más, Señor eterno. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra llegue a la mente y al corazón de todas las personas y que podamos ver, Dios mío, la manifestación más grande de tu poder. En el nombre de Jesús estoy en tus manos, al igual que todos los que estamos aquí, Señor, trabajando para llevar a cabo esta transmisión. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tanta bondad y misericordia. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar que leamos la palabra de Dios, y será en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura y de aquí vamos a partir para comenzar a hablar sobre este tema que tiene que ver con la prudencia, ¿sí? La prudencia de Dios o la prudencia de los hombres.
Vamos a ver con la ayuda del Señor, comenzando con estos pasajes de la Escritura. Leamos. Ok, la palabra de Dios en 2 de Timoteo de 3 del 1 al 5 dice de esta manera: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Podemos ver a través de la Escritura que el apóstol Pablo nos advierte sobre los últimos tiempos y que esos tiempos, dicen algunas versiones, estaríamos viviendo tiempos difíciles, y otras versiones son un poquito más fuertes y nos dicen que estaríamos viviendo tiempos peligrosos. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos muestra que el carácter de los hombres tendría estas características, al fin el carácter de los hombres, y entre ellos nos habla de egoísmo, nos habla de personas avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, ¿sí?, impíos, intemperantes, implacables, sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos hombres intemperantes, ¿sí?, estamos hablando de hombres descomedidos, hombres inmoderados, hombres desproporcionados, ¿sí?, hombres que tratarían a los demás con intransigencia y con poca templanza. Son los tipos de hombre que habría en los últimos tiempos. Así que nosotros no debemos pasar por alto todo lo que la palabra de Dios nos advierte, lo que la palabra de Dios nos enseña, las advertencias que los hombres de Dios nos hacen. Y es Dios, sabemos que la palabra de Dios sí fue escrita por más de 40 autores, sí, seres humanos de carne y hueso como todos nosotros, pero que ninguno de ellos habló de sí mismo ni interpretó bajo su lógica o su propia razón o su propio razonamiento la Escritura, sino dice la palabra que todos ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra inspiración es esa palabra griega theopneustos, donde Dios sopla sobre los hombres, donde Dios trae ese pensamiento a los hombres, ¿sí?, trae esta palabra a los hombres, y los hombres solamente así como reciben esta palabra la comienzan a transcribir. Por eso es que es esta palabra dada por inspiración, por el theopneustos de Dios, que es la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, como buenos cristianos que somos, ¿sí?, olvidémonos de denominaciones religiosas. Le hablo al católico, al mormón, al testigo de Jehová, le estoy hablando al protestante, le estoy hablando a todos aquellos que somos, tenemos la confianza y que tenemos la fe en Jesucristo, el cual murió por nosotros en una cruz y que resucitó al tercer día, que nació de una virgen, sí, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos. De ese Jesús yo estoy hablando, y a esos cristianos les estoy hablando. No estoy hablando en la parte denominacional, a qué denominación religiosa perteneces, sino estoy hablando a todos los mexicanos que sabemos y profesamos la fe cristiana. Y que es importante que podamos entender nosotros como individuos, como personas, los tiempos que estaríamos viviendo en estos últimos tiempos, valga la redundancia. No sería sencillo, no sería fácil, va a ser demasiado difícil estos tiempos, y Mateo, el apóstol, nos menciona que esos tiempos vendrían cargados de engaño, y estos tiempos vendrían cargados de desamor. En Mateo 24 nos está diciendo, vienen cargados de engaño
vienen cargados de desamor, vienen cargados también de alguna manera de situaciones muy difíciles, acontecimientos que estarían ocurriendo sobre la tierra, como hambres, como terremotos, como guerras, rumores de guerras, esa inestabilidad social que habría, sí, y también entre ello diferentes pandemias o epidemias que estarían sobre toda la faz de la tierra. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, ya que la palabra del Señor nos advirtió que todo esto que habría de acontecer sería el principio de dolores, es decir, el inicio antes de que culmine y venga el alumbramiento. Y el alumbramiento, este principio de dolores vendría cargado de muchas aflicciones, vendría cargado de muchas dolencias, vendría cargado de muchas situaciones difíciles. Así que por lo tanto nosotros debemos entender y debemos interpretar los tiempos no a partir de la especulación, porque muchos están a partir de lo que ocurre, entonces surgen los profetas. A partir de lo que ocurre, entonces comienzan las especulaciones. A partir de lo que ocurre, buscan pasajes en la Biblia para acomodarlos a sus interpretaciones. Cuando la palabra de Dios se interpreta, la palabra de Dios es muy clara, solo falta que la escudriñemos para poder ir entendiendo los tiempos y ir entendiendo las cosas. Recuerden que cuando Jesús vino a la tierra, Herodes mandó a preguntar que cuándo habría de acontecer esto, porque aquellos hombres lo impresionaron de tal manera que ellos dijeron: es que el rey de los judíos ha nacido. E inmediatamente lo que hicieron todos los escribas, todos aquellos hombres, fueron y leyeron en las escrituras cuándo habría de acontecer esto, y vinieron y confirmaron a Herodes. Así que ellos no fueron a otro lado, a otra fuente. Ellos fueron a la ley de Dios, ellos fueron a la Torá, ellos fueron a los profetas, ¿sí? Y ahí comenzaron ellos a escudriñar. Y entonces, investigando, ellos dijeron: ¿cuándo habría de ser esto? ¿Y cómo habría de ser esto? Y entonces ellos van a las escrituras y ahí mismo ellos descubren el tiempo en el cual el Mesías prometido habría de venir. Y van y le dicen a Herodes. Por eso es que Herodes se convirtió en una máquina sangrienta, fue el primer promotor del aborto, ¿sí? O del ataque a los niños, por decirlo así, en ese tiempo. Así que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Calculando el tiempo en que los magos habían recorrido y habían llegado para dar la anunciación del Mesías. Así que por lo tanto podemos ver nosotros que no tenemos que recurrir a ninguna otra fuente para saber qué tiempo estamos viviendo. Es verdad que podríamos caer en la actitud de decir: no, es que del día ni la hora nadie sabe, y por lo tanto me hago negligente y me hago una persona ignorante, y digo: pues no, como no hay día ni hora, por lo tanto pues no hay nada que investigar. Cuando el Señor dijo día y hora, pero eso no está vedado para poder distinguir los tiempos, según Mateo capítulo 24, versículo 39, a donde el Señor nos habla en este pasaje, diciéndonos que precisamente en el tiempo diluviano los hombres perecieron porque no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Miren lo que dice Mateo 24, 39. Dice la palabra: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es uno de los problemas, porque como no hay día ni hora, entonces la gente se hace negligente y no escudriña a través de las escrituras todo lo que está por acontecer, y solamente se dedica a especular o se dedica a repetir todo lo que otras personas dicen sin preocuparse por investigar. Entonces eso es muy preocupante, porque de ahí surgen muchas mentiras, mucho engaño, mucha especulación, muchas cosas falsas que desafortunadamente no están beneficiando, no están ayudando a esto precisamente, a que la gente entienda qué tiempos estamos viviendo. Sí, entonces el apóstol Pablo nos dice el carácter de los hombres del último tiempo, y esos hombres intemperantes, pues podemos ver que serían hombres sin prudencia, hombres imprudentes, hombres que no estarían practicando la prudencia desafortunadamente. Mucha imprudencia habría en la vida de los hombres. Pero ahora, cuando hablamos de esa imprudencia, muchas veces nosotros interpretamos la prudencia
cuando decimos no seamos, es que no seas imprudente, pero muchas veces esto es una virtud y muchas veces nosotros ni siquiera entendemos qué es o qué significa la prudencia. Pero vamos a comenzar para entender este tema. ¿Sí? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Y realmente la gente está siendo imprudente? ¿O realmente la gente está siendo osada? ¿O la gente está siendo valiente? ¿O la gente está haciendo la voluntad de Dios? ¿O la gente está haciendo su propia voluntad? Porque es ahí a donde quiero yo llegar y que podamos entender si realmente mi prudencia es hacer mi propia voluntad, estar haciendo lo que yo quiero, estar haciendo lo que yo temo, estar haciendo lo que yo hipócritamente no he captado, o es realmente estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Bien, vamos a comenzar, por ejemplo, con Proverbios 16, 21, ¿sí? Donde la Escritura dice así. Dice, al que piensa sabiamente se le llama inteligencia. Las palabras amables convencen mejor. Lee con más calma, por favor, para que la gente te pueda entender. Al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Sí, entonces al que piensa con inteligencia, sí, esta es una persona prudente. Al que piensa con inteligencia. Entonces quiero que entendamos esto, que la prudencia está ligada a la inteligencia. Sí, es importante que nosotros podamos lograr entender esto. La prudencia está ligada a la inteligencia y la prudencia es una virtud. Sí, la inteligencia es una virtud y por supuesto la prudencia es una virtud que tiene un origen. Sí, así que nosotros no podemos decir que en nosotros existe como origen la prudencia, sino la prudencia viene como una virtud y viene también como un don, para que lo entendamos, ¿sí? La prudencia viene como una virtud y también viene como un don, ¿sí? Y la prudencia, se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Qué bonito es cuando uno conoce a una persona que siempre actúa con medida. No hace ni de más ni de menos. No habla ni de más ni de menos. Así que una persona que siempre hace lo que debe de hacer se puede decir o definir como una persona de una sola pieza. Entonces, la prudencia. La prudencia es algo semejante a una brújula. Una brújula en medio de la mar te sirve, ¿sí? O te dice dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Eso es lo que hace una brújula. Y también no solo hace eso, no solo te dice dónde estás, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, dónde está el este, a dónde está el oeste, sino que esa brújula lo que hace es que te enseña y te lleva por el camino correcto. Eso es lo que hace una brújula. Entonces, cuando Dios habla en Proverbios 16, 21 acerca de la prudencia, ¿sí? Esto es precisamente lo que hace la prudencia. Una virtud, que ahorita voy a mostrarles de cuál es su origen, y que de antemano esa virtud llamada prudencia es como una brújula que te dice hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, el este y el oeste, ¿sí? Y que no solo te dice eso, sino que también ella te encamina o te lleva o te toma para llevarte al camino correcto. Muchos por eso es que erramos. La Biblia dice, erráis porque desconoce las Escrituras y el poder de Dios. Y ese es el problema más grande que tenemos, porque nosotros llamamos a las cosas, a muchas cosas que no son como si fueran, ¿sí? El apóstol Pablo se llama a las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Pero muchas veces nosotros cometemos de una manera torcida, equivocada, y llamamos muchas cosas que no son como si fueran y las hacemos leyes, ¿sí? Ni siquiera nos detenemos o nos preocupamos para ver si realmente la definición que estamos dando o la dirección que estamos tomando es la correcta. Así que la prudencia, cuando Dios la envía y la pone en nosotros, es la brújula que Dios pone en nosotros y que habla a nuestra conciencia, que habla a nuestro interior.
y que nos muestra, ¿sí?, y que nos va revelando cuál es el camino correcto que nosotros tenemos que seguir. Así que la prudencia no es otra cosa más que aquella virtud que te hace distinguir en toda ocasión cuál es el camino correcto, cuál es el camino del bien y dónde está lo malo. ¿Sí? La virtud de la prudencia es aquello que te muestra qué es lo que te conviene hacer y qué es lo que no te conviene hacer. Así que la prudencia puedo decir que es la luz que dirige todos nuestros actos para hacernos llegar a Dios. Eso es la prudencia. ¿Sí? La prudencia es la luz que dirige a todos nosotros en nuestros actos para hacernos llegar a nuestro Dios. También la prudencia es aquella virtud que ayuda al hombre a poner atención a la voz de Dios a través de su conciencia, ¿sí? En vez de poner atención a todos los que hablan y en vez de poner atención a todo lo que sientes. Entonces la virtud de la prudencia es aquella que ayuda al hombre a poner atención a la voz de Dios, no a lo que sientes, querido amigo, no a lo que tú crees que es, no es a lo que tú estás experimentando en ese momento de tus sentimientos. Tampoco es a todo lo que se está en los medios de comunicación se está escuchando. La prudencia no tiene que ver ni con política, no tiene que ver ni con ciencia, ni con nada de esto, ¿sí? No tiene que ver con sentimientos. La prudencia, sí, es simplemente a que tú aprendas a prestar o a poner atención a la voz de Dios a través de la conciencia, si es que no está adormecida, ¿sí? Porque muchos tienen entumecida o tienen encallecida su conciencia, de tal manera que ya no sienten nada, no escuchan nada. Y eso es como decir que muchos están escuchando la voz de todos. Qué bueno que escuchemos la voz de nuestros científicos que están al frente y de nuestros médicos, investigadores que están al frente de toda esta pandemia que estamos viviendo en nuestra tierra. ¿Sí? Qué bueno que haya buenos economistas y que están presagiando la peor de las desgracias y recesiones económicas en toda la tierra. Qué bueno porque su trabajo les costó quemarse las pestañas en grandes universidades, en grandes cursos, gastaron tiempo, gastaron dinero en sus maestrías, en sus doctorados. No te menosprecio, querido amigo, y a Dios gracias, ¿verdad?, por tu talento y tu habilidad que te fue dado. También agradezco mucho a Dios por este investigador y doctor Gatell. Qué bueno por este hombre que ha sido puesto por nuestro presidente y que está de alguna manera ayudando para controlar esta pandemia y que esto no se propague y crezca y haya más infectados y más muertos. Qué bueno por ellos, tu talento y tu habilidad es reconocible, ¿sí? Y es una voz para la nación de la tierra, para nuestra nación mexicana, ¿sí? Las advertencias y todos los cuidados que se deben tener, agradecemos esto. Pero un pueblo cristiano, ¿sí?, un verdadero pueblo cristiano que ama a Cristo y que ama a Dios debe ser por sobre todas las cosas, porque está escrito en la palabra de Dios: amarás a Dios por sobre Gatell, por sobre el presidente AMLO, por sobre todas las recesiones económicas y los grandes economistas, por sobre todas las cosas existentes sobre la tierra, por sobre todo el oro y toda la plata que exista sobre la tierra, por sobre todos los bienes materiales. Jamás eso debe de estar por encima del amor que tú le debes de profesar a Dios si te dices cristiano. Así que por encima de todo esto, sí, la palabra de Dios está por encima del consejo y de las recomendaciones de las multitudes de las personas que están queriendo hacer algo bueno y un bien para nuestra tierra. Sí, pero por encima de todo esto, y escúchame bien, mi prudencia no estriba en qué tanto puedo entender una definición, ni tampoco mi prudencia estriba en qué tanto, sí, yo puedo estar escuchando de aquí y de allá. Mi prudencia estriba en solo 26 años de experiencia, que no he tenido necesidad de ir a un médico, que no he tenido necesidad de una medicina, ni de una inyección,
que ha sido Dios benigno y misericordioso conmigo, y mi prudencia estriba en que ese Dios maravilloso y único, creador del cielo y de la tierra y de su Hijo Jesucristo, Salvador del mundo, sí, ha hecho posible todas las cosas, desde el malestar más grande que he sentido en mi cuerpo, desde los 17 años que me sanó de una enfermedad mortal, hasta hoy en día, mis 50 años, ahí estriba prácticamente mi prudencia. Estriba en que ese Dios es verdadero, en que ese Dios sana, en que ese Dios libera, en que ese Dios sigue curando. Estriba en Deuteronomio 28, que si yo escuchare la voz de Jehová Dios, o Yahweh, ¿sí?, de antemano ninguna enfermedad, ni que cayó sobre los egipcios, ninguna plaga, ningún malestar tocará, y si así fuera, Él sería mi sanador. De antemano, porque mi vida no estriba ni en lo que siento, ni en lo que puedo aprender, porque somos como el polvo y como el tamo que arrebata el viento. Así que por lo tanto todo estriba en que si vivo, por Él vivo, y si muero, por Él muero. Esto no quiere decir que yo sea un imprudente, ni que sea un insensato con lo que estoy diciendo, sino solo quiero decir que la prudencia también está relacionada con la inteligencia que Dios ha dado, con la conciencia que Dios nos ha dado, con la palabra que Dios nos ha dado y por las experiencias que se han vivido en el encuentro con Él. Él siempre es fiel a sus promesas y todo puede ir en contra, esta pandemia va en contra de la salud de los más débiles, por decirlo así, porque sus defensas han sido bajas por causa de enfermedades crónico-degenerativas. Y hemos podido escuchar que gente que tiene este problema es la que termina muriendo, porque tiene problemas en sus arterias, tiene problemas en sus riñones, tiene problemas en su sangre. La vida está en la sangre y las defensas están en la sangre de antemano. Y debemos entender nosotros que si no captamos lo que es la virtud de la prudencia, qué voz es la que tú estás escuchando, qué voz es la que tú estás prestando atención y qué voz es la que tú estás guardando. Porque yo encuentro aquí en la palabra bendita de mi Dios algo muy diferente a todo lo que se está escuchando sobre la tierra. Está bien de resguardarnos, qué bueno que nos digan quédate en casa. Hay pasajes en la Biblia que pueden respaldar que es bíblico quedarse en casa, sí, pero también cuando el hombre confía en el Dios Todopoderoso, también hay pasajes que ni plaga tocará tu morada. Pero también hay pasajes donde dice que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra y a ti no llegarán. Aunque andes en la calle, donde quiera que tú te muevas, si vas con la cobertura del Todopoderoso, desafortunadamente podrás ver con tristeza y con dolor, porque sentirás compasión del que viva esta experiencia de muerte o de enfermedad en su cuerpo, porque así lo sentimos, sí, que caerá a tu diestra y a tu siniestra, pero a ti no te tocará. Y no porque seamos inmortales o porque seamos imprudentes o insensatos o porque seamos superhombres, de ninguna manera, sino porque la experiencia vivida en Dios nos muestra que nuestra confianza no proviene de los hombres, ni proviene de las circunstancias, ni proviene ni de virus, ni de nada nuestro sostén de vida, sino proviene de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la brújula que nosotros necesitamos para llegar a la vida eterna, y no solo a la vida eterna, sino a la vida abundante que podemos tener primero en esta tierra, para después ser coronados o consolidados con la vida eterna. Entonces, cuán importante es que no confundas la verdadera prudencia. La verdadera prudencia tiene que ver con hacer lo que Dios nos dice que es correcto. No desprecio lo que todos los demás nos están diciendo, pero sí es importante que nosotros podamos captar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué es la verdadera prudencia? Hacer todo lo que Dios nos dice. Y hacer todo lo que Dios nos dice, eso es lo correcto. Porque mucha gente cree que ser prudente, ¿sí? Escúchenme bien, mucha gente cree que ser prudente es ser hipócrita. Mucha gente cree que ser prudente es ser hipócrita. Pero también mucha gente cree que ser prudente es disimular el miedo. Y mucha gente cree que ser prudente es ser cobarde o actuar por interés. O sea, mucha gente no está entendiendo esto. Entonces, para poder entender lo que es la prudencia, mucha gente cree que ser prudente, sí, es actuar. Mucha gente está actuando por intereses personales y no por ser prudente, y está confundiendo la prudencia cuando lo que está cuidando es un interés personal. Mucha gente dice que está siendo prudente, pero lo que está cuidando es su cobardía.
porque lo que está revelando es cobardía, no está revelando prudencia, está revelando cobardía. ¿Sí? Y mucha gente sí cree que es prudente cuando realmente no es prudente, está siendo hipócrita y piensa que es prudente. Mucha gente piensa que es prudente, pero lo único que hace al utilizar esta palabra de prudencia, lo único que está haciendo es disimular su miedo. Y eso a mí me ha hecho un choque tremendo. ¿Ustedes creen que yo no estoy experimentando estas luchas y estas batallas? Claro que las estoy experimentando. Es más, cerca de mí hay gente que ha estado experimentando esto. Pero a Dios gracias que me ha puesto cerca de ellos, a donde me ha dado una palabra y me ha dado, sí, la manera de decir, hagan esto y hagan esto. Y todo lo que he estado diciendo que hagan, lo han hecho y les ha resultado realmente en un beneficio y en una salud física de antemano. Porque Dios ha sido el que muestra las cosas. No podemos vivir bajo un ataque de temor, no podemos vivir bajo un espíritu de temor, de cobardía, ni de hipocresía, ni de intereses personales, ni de cobardía. Muchos en la prudencia, repito, le están llamando prudencia a lo que es sus propios intereses. Cuidan sus propios intereses. Por eso ellos le están llamando a esto prudencia. Es por prudencia, pero no, señores, muchos de ustedes están cuidando sus propios intereses y por eso yo les hago un llamado a todos los empresarios realmente a que sean justos con sus trabajadores, a que sean justos con todos los que tienen como asalariados, a que no abusen de ellos, a que por lo menos les cubran lo que es su comida durante esta cuarentena y que si no le puedes dar un sueldo, pero sé que sí le puedes dar de comer, ¿sí? Y que debes de preocuparte porque tener para ellos el alimento de tus trabajadores, porque si tú no lo haces así, ¿sí? Realmente tú no estás cuidando la cuarentena ni estás cuidando nada. Lo único que tú estás haciendo no estás siendo prudente, estás siendo un cínico desvergonzado, que estás cuidando tus propios intereses y estás viendo que la gente tiene necesidad y tú no le estás dando el pan cuando a ti te sobra para darle. Eso es injusto delante del Señor. También por otro lado, muchas personas, sí, debemos ver que están caminando, sí, ellos dicen que están caminando en la virtud, pero realmente no están caminando en la virtud de la prudencia, sino están ocultando sus propios temores. Entonces suelen decir, no, pues yo no voy a salir o no me voy a mover a tal lado porque no, tenemos que ser prudentes. Pero no se mueven no porque sean prudentes, sino no se mueven porque están ocultando su miedo. Yo me pregunto, si yo voy a la casa de Dios, ¿por qué debo tener miedo? Un ejemplo. ¿Sí? ¿A mí qué me dice que hay más garantía de seguridad en mi casa de 4 paredes que en la casa de Dios? ¿Qué lugar será más seguro, la casa de Dios o mi propia casa? O sea, podemos nosotros pensar como querramos pensar, parece una locura lo que estoy diciendo, pero cuando encuentro pasajes que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él, y que en mi casa yo enviaré bendición y vida eterna, ¿sí? Porque en mi casa yo derramo bendición hasta que sobre y abunde, está quedando muy en claro estos pasajes de que entonces estar en la casa de Dios es mejor y hay más seguridad que en mi propia casa, de alguna manera. Entonces, como mucha gente dice realmente, no, es que no podemos ir allá porque hay gente y hay todo. Y cuando uno sale, por ejemplo, a comprar la comida, ¿acaso no hay gente? Y cuando uno sale a comprar la comida y ha habido un circular de gente todos los días, ¿sí? En ese supermercado, en ese centro comercial, en ese tianguis, ¿acaso no hay gente? ¿Acaso no hay riesgos del virus? ¿Sí? ¿De contaminarse? Claro que lo hay. Y entonces, ¿por qué la gente dice, yo soy prudente, no vayamos, no nos conglomeremos, no nos juntemos, no hagamos esto donde hay más de 10 personas porque podemos correr el riesgo? Y yo me pregunto, ¿y donde tú te paras no hay gente? ¿Y cuando sales a comprar comida no hay gente? Y entonces esto choca mucho en mi cabeza y mucha gente suele decir, bueno, es que no vamos a ser imprudentes, ¿sí? Pero ¿cómo está eso? No somos imprudentes para unas cosas, pero para otras sí. O sea, no somos imprudentes para lo espiritual, pero para lo carnal sí. O sea, para lo carnal sí somos imprudentes
y para lo espiritual no seremos imprudentes. Porque entonces dejamos de hacer las actividades espirituales en nuestra vida y nos dedicamos a hacer las actividades carnales, cuando no se olviden que lo que corre riesgo es el cuerpo, no el espíritu. Y entonces estamos en un conflicto muy grande, porque la gente es imprudente para la carne, pero es imprudente, es prudente para lo espiritual, entre comillas, e imprudente para la carne, cuando lo que está en riesgo es la carne, que es lo que se puede infectar y es lo que se puede morir. Y entonces dejamos de hacer las cosas espirituales, aún nuestras propias responsabilidades y obligaciones, como orar, ayunar, ¿sí?, subir a la casa de Dios para hacer nuestras labores, para interceder, sobre todo ahorita que es tan importante la intercesión. Y entonces la gente no va al templo a orar que por prudencia, ¿sí?, pero sí toma un taxi en alguna urgencia. Y entonces lo que no han entendido es que no están usando la inteligencia como debe de ser. Entonces todos están preocupados y afanados por el cuerpo y que no quieren ser imprudentes, pero acuérdense que nosotros somos espirituales y somos carnales. El apóstol Pablo nos habló de los dos tipos de hombre, el espiritual y el carnal. Y entonces nosotros somos imprudentes para el carnal e imprudentes para el espiritual. Somos prudentes para el carnal, ¿sí?, y para el cuerpo carnal somos prudentes. Hay que comprar alimento, hay que comprar alcohol, hay que comprar no sé qué tantas barbaridades para estar cuidando. Créanme que yo desde que empezó todo esto me lavo solamente las manos en cada oportunidad que lo recuerdo, sí, pero eso de echarme alcoholito y todo, gel y todo, no me he echado ni una sola gota, además apesta horrible, sí, y déjenme decirles que Dios, hasta ahorita, yo estoy sano para la gloria y honra de Dios. Y no lo digo con jactancia, sino porque he decidido confiar en el que me llamó. He decidido confiar en el que está a mi lado y que desde 27 años me dijo: ven, deja todo y sígueme. Así que por lo tanto, cada uno de nosotros, no quiero parecer grosero, impertinente con lo que estoy hablando, y espero no estar incomodando a la gente que le estoy hablando en esta tarde. El Espíritu Santo durante estos días y sobre todo en la madrugada, sí, para amanecer hoy, fue tan inquietante lo que Él me estaba hablando acerca de esto, que en un momento dado no pensé en estar delante de ti en esta tarde, pero el Espíritu Santo me inquietó y me dijo: habla, porque lo que se tiene que hablar, se tiene que hablar. Así que por lo tanto, sí, tenemos que entender nosotros que debemos evitar la confusión y debemos tratar de entender realmente qué es esta virtud. Y esta virtud tiene un origen. La virtud de la prudencia tiene un origen. La virtud de la prudencia nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con las personas, sí, sino tiene que ver con un origen. Y la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 9, versículos 12 al 14, nos habla acerca del origen de lo que es la prudencia. Por si no sabías, la prudencia, que está ligada a la inteligencia, tiene un origen. Y Proverbios capítulo 9, versículos 12 al 14, ¿sí?, nos dice lo siguiente. Escuchen. Si eres sabio, tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla. Proverbios 8, disculpa. Proverbios 8, 12 al 14. Dice así, ahorita lo vamos a escuchar en otra versión. Esta es una versión de Dios habla hoy, sí, miren lo que dice, Proverbios 8, 12 al 14. Yo, la sabiduría, habito en la inteligencia, y se hallan los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí está el plan y su realización. Así es. Sí, ¿qué dice en esa versión? La versión Reina Valera 1960 dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Y qué dice en esa versión, por favor? Okay. Sí. Y fíjense bien, entonces quiero que entendamos que la prudencia es quien ayudará al hombre
a poner atención a la voz de Dios. Ahora quiero preguntarte a ti, si realmente la prudencia te está haciendo poner atención a la voz de Dios. La prudencia que tú dices tener al no salir de tu casa para hacer las actividades personales o espirituales, dime si te está mostrando, te está llevando a ser atento o poner atención a la voz de Dios y a la vez está escuchando la voz de tu conciencia. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Estás haciendo uso de la inteligencia que Dios te ha dado realmente y que esa inteligencia te lleva a Dios? ¿Te lleva a escucharlo a Él? ¿Te lleva a obedecerlo a Él? ¿Te lleva a creerle a Él más que a todas las circunstancias que se están viviendo de dolor, de tristeza, de desesperación y de enfermedad que está agobiando a mucho pueblo en México? O sea, ¿a dónde te está llevando tu prudencia? ¿Sí? ¿Tu prudencia te está intimidando? ¿Tu prudencia es solamente dices que tu prudencia, tú eres prudente y por eso haces lo que haces? ¿O no será que solamente estás ocultando tu miedo? ¿O no será que estás ocultando tu hipocresía? ¿Sí? ¿O no será que estás ocultando en tu vida, estás ocultando la cobardía? ¿O estás ocultando tus propios intereses, que tienes un interés personal? Y cuando hablo de hipocresía, ¿qué ejemplo te daré para que me puedas entender cuántas veces nosotros somos prudentes? Por ejemplo, ahí está, mira. ¿Qué pasa si tú te das cuenta de alguien que está haciendo cohecho o soborno? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, hay patrones, empresarios, hay policías, hay políticos, hay gente allá afuera que acepta todo este tipo de cosas, de cohecho, de soborno, dinero por conveniencia? ¿Y cuántas veces tú te das cuenta de esto? Es como si tú te dieras cuenta que se hizo este acto y tú dices, no, yo no quiero problemas, mejor me callo, ¿sí? Y yo no digo nada. Lo que tú estás haciendo, eso no es prudencia. Yo por prudencia mejor me callo, no digo nada. Eso no es prudencia, eso es hipocresía. Y la gente muchas veces a esto le llama prudencia, pero eso no es prudencia. Y también a la vez, en Jueces se nos muestra que el que ve todo este tipo de cosas y no lo denuncia, participa de eso y se hace igual de pecador que él. Y muchos le llaman prudencia. Y eso no, la Biblia no le llama prudencia, eso se le llama hipocresía, cuando tú te haces de la vista gorda, ¿sí? Dándote cuenta que algo está mal y que no es correcto y no lo denuncias. Eso es muy delicado. Entonces la gente le llama eso prudencia, pero yo le llamo hipocresía y la Biblia le llama también de la misma manera, que es hipocresía. Entonces muchos le llaman a su hipocresía, le llaman prudencia, otros a su intimidación o cobardía le llaman prudencia, otros a sus intereses bastardos y personales le llaman prudencia, ¿sí? Y otros al ocultamiento de sus miedos le llaman prudencia. ¿Sí? No están discerniendo las cosas, porque repito, lo que hace la prudencia, ¿sí?, es la que te hace distinguir en toda ocasión cuál es el camino correcto, cuál es el bien, y te dice qué es lo que conviene hacer o dejar de hacer. Así que la prudencia es la luz que dirige todos nuestros actos para llegar a Dios. Y la prudencia ayuda al hombre a poner atención a la voz de su conciencia en vez de poner atención a lo que siente. Es importante recalcar esto. Así que dice la palabra del Señor, miren lo que dice en esta versión. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Entonces ya vimos hace rato que la prudencia, según Proverbios 16:21, tiene relación con la inteligencia. Así que el Señor nos dice, yo la sabiduría habito con la cordura, dice la Reina Valera, que a su vez también dice otra versión, yo la sabiduría habito con la prudencia, ¿sí? Y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Así que conmigo está el consejo y el buen juicio, conmigo está el consejo, o conmigo está la prudencia, el buen juicio, porque yo soy la inteligencia y mío es el poder. Así que Dios está hablando de dónde parte y de dónde se origina la inteligencia,
¿sí? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la prudencia? Así que la sabiduría, por decirlo así, para que ilustrarte lo siguiente, es la sabiduría número 1, número 2 es la inteligencia y número 3 es la prudencia. Y todas estas van tomaditas de la mano y no están separadas la una de la otra. ¿Sí? Estas tres vienen a ser como uno. La sabiduría y la inteligencia te hace prudente. ¿Sí? También la palabra de Dios dice, si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios. Por eso es que está diciendo cuán importante es la sabiduría, porque todo parte de la sabiduría. Mira, ¿cómo tiene relación la prudencia, sí, con la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, y la insensatez tiene que ver con estupidez, con idiotez, tiene que ver con falta de entendimiento, tiene que ver con falta de no usar la inteligencia, tiene que ver, sí, con bobería, tiene que ver con todo ello. Sí, con la insensatez tiene que ver con no usar la inteligencia. Ajá, y la insensatez es lo contrario de la prudencia. Así por eso dice que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, ¿quieres leerlo? Proverbios 1:7, para que vean que no estoy mintiendo. Dice la palabra de Dios así. La sabiduría comienza con honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Otra vez. La sabiduría comienza con honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces los necios, la palabra necedad tiene que ver con insensatez también. Así que todos los que son necios, cuando tú has llegado a decir a alguien, es un necio, él está diciendo eres un insensato. Es decir, no está usando la inteligencia, no está usando la prudencia, sí, se nos está dejando llevar por aquello que es contrario. Así que por eso dice la palabra de Dios que, vuelve a leer, me gusta esa parte al principio que dice. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Entonces la sabiduría, ¿por dónde comienza? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, la sabiduría comienza con honrar a Dios. ¿A quién estás honrando en este tiempo de pandemia? ¿A quién honras primeramente? Dice que eres sabio, ¿a quién estás honrando? Cuando hay sabiduría se honra a Dios, se honra su palabra. Se honra, dice, yo estaré con mi pueblo, yo pelearé por mi pueblo, yo levantaré mi pueblo, yo fortaleceré mi pueblo y yo sanaré mi pueblo. O sea, si Dios lo está diciendo, hay que considerarlo, hay que escucharlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que obedecerlo, hay que sujetarnos a Él para que esto comience a ocurrir. Porque si no, de lo contrario, esto no va a ocurrir. Entonces, si yo tengo sabiduría, comienzo por honrar a Dios y lo que Él me dice. Qué bueno, repito, qué bueno por todos los hombres de ciencia, los hombres economistas, qué bueno por todos ellos. Yo no menosprecio eso porque su trabajo les costó. Pero para mí, como hombre cristiano, como persona, como ciudadano de este país, en México, para mí honrar a Dios es primero y su palabra que honrar cualquier otra cosa. No estoy menospreciando a nadie. Pero en 27 años yo no he dependido de la ciencia, no he dependido prácticamente de un medicamento, no he dependido sino del Dios Todopoderoso que ha sido misericordioso conmigo. Yo sé que algunos me van a criticar con esto, no, ¿y a poco no dependes de la economía del país? Oh, yo sé, dentro de tu interpretación estás diciendo eso, dentro de mi fe yo estoy diciendo que yo dependo de Dios. Dentro de tu interpretación lógica y razonable como individuo, como economista, como ser humano, ¿sí? Así es como tú interpretas y es aceptable y es permisible, ¿sí? Y no refuto lo que tú dices, que ¿acaso no dependes de la tecnología? ¿No dependes de la ciencia? No depende. Yo sé que puedes refutar todo esto, pero dentro de lo que tú le llamas que la ciencia a ti te dio lo que te dio, que la tecnología te dio lo que te dio y que la economía te dio lo que te dio, porque tú dependes de ello y tu confianza está puesta en eso. Pero cuando yo digo que mi confianza está puesta en Dios, realmente es porque así es y así debe de ser siempre, que mi confianza está puesta en Dios. No refuto lo que tú digas porque tú no tienes a Dios en tu corazón, pero cuando tienes a Dios en tu corazón, nada es casualidad. Tú sabes que todo tiene un origen y todo proviene del único Dios que está en los cielos y que ha tenido misericordia de esta tierra. Así que cuando tú conoces a Dios, tu entorno, tu mundo, si tu cosmos viene a ser solo Dios. Y no es fanatismo, señores, es una experiencia vivida, es un encuentro personal, es un caminar diario con Él. Y hasta que tú, así como tú has experimentado el conocimiento de la ciencia y de la tecnología y de las economías y de todas esas barbaridades que han enseñado y que son buenas para, según, caminar en este mundo, que por cierto cada 7 años se caen todas ellas, por si no lo sabes, ¿sí? Estudian la economía, se preparan para economía y siempre la suben hasta la cúspide y 7 años después la tiran. Qué casualidad. Digo, ¿dónde están los grandes economistas? Si fueran tan buenos como dicen, entonces ¿por qué se les caen?
las economías. A Dios no se le ha caído el mundo, a Dios no se le ha caído todo su conocimiento, a Dios no se le ha caído todo su poder, y sin embargo las economías se caen, los niveles políticos comunistas, socialistas, como le llames, también se caen, la ciencia también se cae. Ahorita la ciencia descubre una cosa y al rato ya va adelantado en otro el virus y ya no pueden controlarlo. La gripe que controlaron ayer, que también son coronavirus, sí, la controlaron ayer, ahora no pueden controlar esta. ¿Por qué? Porque la ciencia se cae más. Sin embargo, Dios permanece para siempre, y las cosas de Dios, así como las dijo en el principio, han sido hasta hoy, y las he experimentado por estos 27 años. Así que por lo tanto no refuto nada de lo que tú dices, pero mi experiencia es lo que me dice que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, pero todos sus estudios, todas sus preparaciones, todo lo que ustedes han hecho en esta tierra realmente no permanece para siempre. Cada cierto periodo de tiempo se les viene abajo. Así que para mí eso es la evidencia. Sí, he escuchado testimonios de hace 100 años de personas como Dios hizo tremendos milagros, tantas maravillas, y es la misma palabra que permanece para siempre. Pero también he escuchado economías que cada rato se caen de alguna manera, que van hasta la cúspide desde la revolución industrial del siglo XVIII, y se van arriba y se van abajo, y así han venido manejándose. Así que por lo tanto el mundo es un sube y baja, mas Dios siempre está en las alturas. Amén, así es, gloria a Dios. Por un rato el mundo se está en las alturas sintiéndose Dios, y por otro lado al rato está hasta los infiernos, no sabiendo cómo resolver los problemas en los que se metió. Entonces, por favor, señores, Dios es más real y más verdadero que todas las economías y que todas las pandemias, que todo lo que pueda haber acá. Por experiencia, los 27 años donde Dios se ha glorificado poderosamente. Allí estriba mi prudencia, lo vuelvo a repetir. Sí, así que usted muy valiente, muy, o sea, no, solo soy prudente. Ahorita voy a mencionar algo muy importante, sí, algo más todavía. Sí, quiero que vayamos a la Escritura. Repito, prudencia es virtud, sí, y la prudencia está relacionada con la inteligencia, y toda inteligencia siempre se va a volcar hacia el bien, y el bien no es el hombre, sino el bien es Dios. Por eso el mismo Jesús dijo: ¿por qué me llamas maestro bien o maestro bueno, si bueno solamente es Dios? ¿Sí? Así que Dios es el que es bueno y nosotros no somos tan buenos. Así que aprendamos a confiar en Él. Ahora, la prudencia, escúcheme bien, la prudencia también se distingue de la astucia. ¿Sí? Y Romanos 8:6, por favor. ¿Qué dice Romanos 8:6 en esta versión y en esa versión? Romanos 8:6, por favor. Vamos a dar lectura, ¿sí?, a la Escritura. Vamos a escuchar 3 versiones. Romanos capítulo 8, versículo 6, y ahí voy a lo que te digo. Muchas veces nosotros decimos que somos prudentes y lo que estamos haciendo es solamente cuidar la carne. Dice que cuidar la carne, pero no la estamos cuidando, porque todo debe comenzar con inteligencia, y si cuidamos lo espiritual, entonces podremos nosotros en lo carnal estar fuertes. Pero ahorita vamos para allá. ¿Qué dice? Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Fíjense bien, preocuparse por lo humano, ¿sí?, ¿a dónde lleva? A la muerte. Preocuparse por lo humano, ¿sí?, al final nos llevará a la vida y a la paz. El preocuparse por lo humano, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida y a No, la paz. el preocuparse por lo humano, ¿a dónde nos va a llevar? A la muerte. A la muerte. Sí, ahí nos va a llevar. Preocuparse por lo humano. O sea, ¿cuántas personas se preocuparon por lo humano, por lo natural, por lo carnal? Sí, y llegaron su ciclo de vida a 60, 70, 80, 90 años y ya se murieron de antemano. Pero dice que si tú te ocupas de lo espiritual, ¿qué va a venir? Vida y ¿qué más? Y paz. Y paz. ¿Por qué vivimos temerosos? Porque estamos ocupados de lo humano, dice el apóstol Pablo. Así es. Por eso mucha gente, es prudencia, no, Señor, usted está ocupado de lo humano. Es prudencia, no, usted está atemorizado. Así es. Por eso no tiene paz. Por eso, ay, se me mete el virus en la casa. Ay, se me mete el virus en el coche. Ay, se me mete el virus en el camino. Está bien, no me estoy burlando de nada, por favor, no me vean como irónico. Estoy simplemente en una guerra y en una lucha tremenda, porque se han olvidado de mi Dios, se han olvidado de sus promesas, se han olvidado de tener fe, se han olvidado de caminar conforme a la voluntad del Señor. La iglesia de Cristo, ante un principio de dolores, no está preparada aún para lo que ha de venir realmente. Dios ha tenido misericordia. ¿Cuánta gente dice, Señor, ya ven? Pero si el Señor viniera
viniese, antes de venir, habrá una gran prueba que ha de probar a todos los moradores de la tierra. Y si con una situación como esta no estamos preparados, porque nos acobardamos tan fácilmente, porque buscamos nuestros propios intereses, porque caminamos en una hipocresía tremenda llamándole prudencia a todo esto, y en lugar de confiar y de esperar en el Dios Todopoderoso, en lugar de abrazar la fe, en lugar de saber humillarnos delante de su presencia, el Señor, si tan solo pudiéramos ver en el libro de Crónicas lo que dice: si mi pueblo se humillare, pero solamente es el pueblo el que tiene que hacerlo, pero a veces ni el pueblo mismo de Dios quiere hacerlo, no quiere cambiar de mentalidad y quiere seguir atemorizado, atrincherado en el mismo espíritu de Moisés cuando salió de Egipto, cuando le quitó la vida a aquel egipcio. Realmente salió huyendo, Dios lo devuelve de nueva cuenta al lugar a donde lo había introducido. Nadie lo sacó de Egipto, Moisés se adelantó y se salió, pero Dios lo volvió a introducir, haciéndole vencer sus miedos. Cuando le decía: ve y sírveme, y ve un Dios maravilloso que le está diciendo a Moisés: ven, sírveme, sígueme, quiero que saques a mi pueblo de Egipto. No, Señor, fíjate que yo no puedo, fíjate que es difícil, porque Moisés sentía miedo de Faraón, sentía miedo de lo que había acontecido, y él sabía que él era conocido en Egipto. Pues claro, ahí creció y por eso tenía miedo de regresar, pero Dios lo desafió a vencer sus miedos, a vencer sus temores. Y cuando se enfrentó a Faraón, el Faraón cayó bajo los pies de la ira de Dios, porque el que confía en Dios ciertamente no será avergonzado. El que confía en Dios vencerá toda obra de venganza que quieran hacer en contra de él. Todo espíritu de muerte, ¿dónde está, oh aguijón? ¿Dónde está, aguijón, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero si tú te apartaste del pecado, la muerte, y no es tu tiempo, la muerte te hace lo que el viento a Juárez. No puede llegar la muerte antes de tiempo a ti, porque la vida depende de Dios y no de las circunstancias. Podemos estar como rehenes bajo el yugo, ni de la hipocresía, ni de los intereses personales, ni de la cobardía, ni de nuestros miedos. Y todo esto, utilizar la palabra torpemente, incontaminar y manchar la palabra prudencia, que no es otra cosa más que una virtud que viene del cielo. Nos volvemos blasfemos también cuando ya le llamamos prudencia a lo que no es prudencia. Esto arde en mi corazón y me causa una tristeza profunda realmente ante todo esto. Escúchenme bien, dice la palabra de Dios en Proverbios 16:21: el sabio de corazón será prudente. El sabio de corazón será prudente. Sí, pero repito, la prudencia, que es una virtud que viene de Dios, es toda esa luz que te acerca a Dios. Todo el que es prudente terminará a los pies de Dios. Todo el que es prudente terminará en la luz de Dios. Todo el que es prudente terminará en la voz de Dios, escuchando a Dios, obedeciendo a Dios y sujetándose a Dios. Pero todo el que dice ser prudente y no te lleva a Dios, mijito, eso no es prudencia. Tienes que escarbar bien, porque es otra cosa que te está llevando a otro destino totalmente distinto a donde te debería llevar lo que es la verdadera prudencia. Así que hay una prudencia falsa y una prudencia verdadera. Sí, debemos ser entendidos. Así que por lo tanto en la Sagrada Escritura la prudencia, sí, aparece en primer lugar en lo que nosotros leímos, sí, en Proverbios 8, aparece en primer lugar como una propiedad de Dios. Así que la prudencia no te pertenece. Deja de estar tomando: es que soy prudente y Dios nos hizo prudentes. Sí, pero la palabra de Dios nos dice: no estribes en tu propia prudencia. Así que hay una prudencia humana y una prudencia divina. Así que yo camino en la prudencia divina o en la prudencia humana. ¿En dónde estoy caminando? Ahorita les voy a mostrar otros pasajes donde voy a derribar toda esa mentira que muchas veces le llaman prudencia. Sí, escúchenme bien. Dice la palabra, vuelvo a repetir: yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión, dice el Señor. Míos son el consejo y la habilidad. Mía es la inteligencia y mía es la fuerza. Proverbios 8, 12 al 14. Y fíjense cómo Job exclamó en Job 12, 13. Dice: con él sabiduría y poder, de él la inteligencia y la prudencia, o de la inteligencia y el consejo. Son de él.
Así que nos está mostrando en las Sagradas Escrituras que la prudencia aparece en primer lugar como una propiedad de nuestro Dios. Así que en consecuencia es Dios el que concede la prudencia al hombre. ¿No les alegra esto? Sí, amén. Es Dios el que concede la prudencia al hombre. Y esta es ante todo un don de Dios, es una gracia. Así es, amén. ¿Sí? Así que Proverbios 2:6 dice la palabra: Yahweh es el que da la sabiduría, y de su boca nace la ciencia y la prudencia. Así ¿Se dan es. cuenta? Así es. Eso es lo que dice la Escritura. Así que para alcanzar la sabiduría, escúchenme bien, para alcanzar la sabiduría, que a su vez también te va a hacer inteligente y que a su vez también se va a desatar la prudencia en ti, tiene que ser conforme a lo que el Señor nos muestra. Para alcanzar la sabiduría son necesarios en primer lugar la oración. Amén. ¿Sí? Y número 2, la meditación en la palabra de Dios. Amén. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que por lo tanto, sí, es importante. Hay una palabra que es de sabiduría. Te voy a dar una palabra de sabiduría. Dice: por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Escúchame bien. Pero comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba. Así que yo fui un fruto de la prudencia. Saber de quién procedía esta gracia me dirigió al Señor, y entonces yo se la pedí. Así que cuando tú entiendes de dónde viene esta gracia, sí, se la pides. Por eso dice la palabra: alguno está falto de sabiduría, Pídasela a Dios. pídasela a Dios. Sí, amén. Entonces muchas veces nosotros no le pedimos a Dios sabiduría, le pedimos: dame casas, dame coches, dame terrenos, dame dinero, dame y dame, dame. Y lo que deberías de pedirle verdaderamente, que es iniciar por pedir sabiduría, no la pides. Y la sabiduría te hace inteligente y la inteligencia te hace prudente. ¿Sí? Y no la pides, no la demandas. Así que la misma, por eso dice la palabra que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios hecha carne. Amén. Y por lo tanto también en Cristo encontramos la prudencia perfecta, ¿no es cierto? Amén. Y ahorita ahí viene esto, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Realmente, si dice la Biblia que Cristo es sabiduría de Dios, o Cristo es la sabiduría de Dios, y es la carne, y es el verbo hecho carne, ¿sí? Donde encontramos la prudencia perfecta, y donde encontramos la prudencia perfecta, también encontramos la libertad perfecta. Sí, amén. Donde encontramos la prudencia perfecta, encontramos la libertad perfecta. Por eso muchos viven cautivos de sus propios intereses, de su egoísmo, de su intemperancia, de sus temores ocultos, de su hipocresía, porque no han encontrado la sabiduría. Y al no encontrar la sabiduría es que no han encontrado a Dios. ¿Sí? Así que si Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne, y en Él encontramos la prudencia perfecta, ¿sí? Y con sus obras nos enseña que la prudencia dicta a que convertamos la vida a un servicio a Dios y a los demás por amor al Padre. Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nos muestra que la verdadera prudencia lleva incluso a entregar la propia vida en obediencia al Padre. Esa es la verdadera prudencia. Así que cuando nosotros encontramos la verdadera prudencia, también estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida en obediencia al Padre. Así que somos medio obedientes, es que también somos medios imprudentes. Así que cuando somos desobedientes somos bien imprudentes. ¿Sí? Así que también somos capaces de entregar todo por la salvación de los hombres. Y esta prudencia de Cristo, escúchenme bien, ahorita te va a parecer una exageración y hasta una imprudencia ante los ojos humanos. Miran, ahí voy con esto. La prudencia de muchos hombres, o sea, la lógica, la razón, vamos a hacer, está bien. Escúchame bien, no te estoy llamando a una rebelión en contra de los que se está diciendo que debes de hacer, de refugiarte. No, yo solo te estoy enseñando algo, lo demás va a depender de ti. Yo te estoy haciendo un llamado. El que se ocupa de la ciencia, a la ciencia. El que se ocupa de la economía, a la economía. Lo del César al César y lo de Dios a Dios, señores. Así que si yo soy hijo de Dios,
Sí, yo me voy a ocupar y me voy a enfocar a Dios. No me voy a estar enfocando que bueno por las economías, que se caen las economías, que la economía no va a mejorar. Dios hará misericordia de mí, de todos los que hemos creído en Él. Por su infinita misericordia, Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no te dejaré ni te desampararé. Mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y dieres oído a sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán cuando escuches la voz de Yahweh tu Dios. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu canastillo, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito tus rebaños, bendito tu campo. Creo más en esta palabra que en la crisis y las circunstancias que me rodean. Amén. Así es, amén. O tomamos esta palabra como verdadera y como palabra de Dios y caminamos en lo sobrenatural, o seguimos caminando en lo natural, y el que camina en lo natural solamente verá muerte, dijo Romanos 8. Sí, no podemos estar, o confiamos ahora y creemos que Dios en medio de la crisis va a comenzar a prosperar tu vida. Amén. Fíjate bien, cuando termina la crisis en Egipto, no terminó, para ellos apenas empezó. La crisis no terminó cuando las plagas terminaron, sino apenas comenzó su crisis, que hasta el día de hoy no se ha levantado Egipto y nunca más volvió a ser potencia mundial. Así que no nos engañemos. Las plagas solamente fueron el principio de dolores para Egipto y nunca más se volvieron a levantar. Pero el pueblo de Dios, la misma gente les suplicaba que se fueran y sacaban su oro y su plata y se los entregaban a los hebreos. Así que a Dios gracias por ello. Para nosotros en tiempo de crisis es una oportunidad para comenzar a ver cómo hay una transferencia de riqueza, una transferencia de bendición a nuestras manos. Así es. Pero va a depender de nosotros de qué riqueza estamos viendo ahorita. Para nosotros la riqueza tiene que ver espiritual ahorita en este momento, sí, y Dios ha estado proveyendo a nosotros su rica palabra, que es un tesoro maravilloso, que está aquí escondido y que cuando encuentras tú aquel terreno, sí, compras aquel terreno para descubrir la gema preciosa que es el Evangelio. Amén, así es. Así que por lo tanto nosotros entendamos esto, por favor. ¿Sí? Si somos prudentes, somos obedientes. Si somos prudentes, somos sabios. Si somos prudentes, somos inteligentes. No está separada la inteligencia. Así que el que es sabio honra a Dios. El que es inteligente es prudente. Y el que es prudente honra a Dios. Así que todo lo que diga Dios, para él su palabra es ley. Por eso muchos cristianos hoy en día, ¿saben qué? No es que la ley ya no es para nosotros. Entonces, mijito, ¿cómo caminas? Por eso estás perdido. Porque si la ley dejó de ser para ti, entonces ¿qué te rige a ti? ¿Qué te gobierna? ¿Qué te liderea? ¿Qué estás obedeciendo? Por eso tu vida está torcida, porque no has entendido que si no caminas con ley, entonces eres hombre sin ley. Y si eres hombre sin ley, eres un apóstata. Y si eres un apóstata, también eres un hombre impío, eres un hombre inicuo, y la iniquidad gobierna tu vida, porque el hombre inicuo de pecado es el que camina sin ley. Así que eso de que la Torah, no, la predecesión, la ley de la predecesión es la Torah, y de la Torah el nuevo pacto. Es un recordatorio. Así como Moisés se le volvió a dar el libro de Deuteronomio como segunda ley o repetición de la ley por cuanto las primeras tablas habían sido quebradas, también Dios nos volvió a dar su ley, que es espiritual. Dice que Dios, que todo comenzó espiritual, y no habiendo comenzado por lo espiritual, terminaremos por lo carnal. ¿Y dónde comenzó lo espiritual? En la ley del antiguo pacto. Y la ley, la Torah, no es otra cosa más que la predecesión. Sí, la ley de la predecesión no es otra cosa más que el Nuevo Testamento, es la sucesión del antiguo pacto. Sí, así que la ley de Dios es espiritual, y Jesús vino a recordarnos, porque todo lo materializaron en el antiguo pacto, no porque haya sido material el antiguo pacto, sino porque los que tomaron la ley lo hicieron material, lo materializaron todo. Por eso vino Jesús a recordarnos que la ley de Dios es espiritual. No es que sea más difícil, el antiguo pacto nadie lo cumplió porque no era fácil, solo Jesús la cumplió. Sí, mucha gente, no es que la ley era más fácil, mijito. Eso es mentira, nadie puede decir que la ley en el antiguo pacto era fácil. La ley era espiritual, por eso muchos fracasaron, y todos los que la llevaron fracasaron. Y el único que la cumplió fue Jesús.
porque la ley de Dios es espiritual y no carnal. Por eso solamente hubo un hombre espiritual que nos vino a enseñar qué es la espiritualidad, llamado Jesús, y nos dio sus leyes espirituales en el Nuevo Testamento para que las pongamos por obra y las vivamos. Vean, toda la doctrina no es otra cosa más que una repetición desde el contexto espiritual de la ley antigua. Amén, así es. Así que si tú caminas peleándote que si la ley la debo de seguir o no seguir, si no la sigue, mijito, usted se va a perder y se va a condenar y se va a ir al infierno. Ni va a tener las bendiciones de Dios por cuanto usted desprecia la ley de Dios. Usted camine bajo la sujeción de la ley de Dios y su vida cambiará. Sí, desde el antiguo pacto, toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios y tiene que sujetar y obedecer a ella. Algunas ya no están en función para nosotros, pero hay muchas de esa palabra que sí está en función para nosotros. Y cuando Jesús vino, combatió al enemigo con pasajes del Antiguo Testamento. Así que por lo tanto la ley es tan poderosa como en el presente, y es lo que el Señor estaba diciendo. La ley en el antiguo pacto es tan poderosa que si tú la sabes usar desde la espiritualidad del Padre, tu vida nunca va a ser la misma y vencerás al enemigo. ¿Están aquí? Sí, amén. Así que por lo tanto, escúchame bien, la prudencia, ¿qué va a hacer en tu vida? La prudencia te va a llevar a entregar tu propia vida en obediencia al Padre. Vas a entregar tu propia vida por la salvación de los hombres. La prudencia de Cristo parece una exageración y parece una imprudencia a los ojos humanos, que cuando se manifiesta a sus discípulos que deben ir a Jerusalén, simplemente ante los ojos de los discípulos no lo pueden creer y le llaman a Jesús que no sea imprudente. Porque te voy a enseñar algo para terminar esta enseñanza en esta tarde. Sí, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 versículos 22 y 23. Mira cómo opera la prudencia de Dios y cómo es que opera la imprudencia del hombre. Por favor, léanme ese pasaje. Mateo 16, 22 y 23. ¿Qué dice? Dice: pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué tremendo. ¿Qué dice? Proverbios 16, Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios mío, no lo quiera, Señor, esto te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ve el hombre. Escúchenme bien, la imprudencia, ¿cómo están ahorita muchos? Sí, están viendo las cosas como las ven con los hombres. Y como la ven los hombres, lo dan por hecho. Uno de los peligros más grandes que estamos viviendo y que no nos lleva a tener fe y a creer en la sobrenaturalidad de Dios es que estamos viendo las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Y entonces Jesús, miren, Jesús es la perfección de la prudencia, y resulta que ahora viene Pedro y le dice: qué imprudente. Qué imprudente. ¿Por qué? No vas a subir a Jerusalén porque no vas a morir. ¿Cómo crees? Eres un imprudente. ¿Y qué hizo el Señor? Apártate, Satanás, porque me eres escándalo, me eres estorbo. Tú me quieres hacer caer, me quieres hacer tropezar. ¿Que no estás viendo esta palabra escrita? Que según tu prudencia, la que tú estás determinando, la que tú estás definiendo, en ningún momento te está llevando a Dios. Te está llevando a manifestar solo tus temores, tu inseguridad, tu propia comodidad, tu propio confort, tu propio interés. ¿A dónde te está llevando a Dios tu miedo? Si eso fuera prudencia, entonces harías lo que hizo Elías cuando aquellos hombres lo amenazaron, o cuando aquella mujer de alguna manera tomó una actitud amenazante y él confrontó a los profetas de Baal. Vemos un Elías imprudente. Llamen a su Dios porque a lo mejor está dormido, o a lo mejor salió de viaje. O sea, eso no es imprudencia, eso es audacia. Y la audacia nada tiene que ver con la prudencia, ni la prudencia con la audacia desde el contexto humano, sino desde el contexto de Dios. Y la audacia no está peleada con la prudencia, señores. Sí, y hay un tipo de audacia, sí, que no es audacia, sino es astucia. Como el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. La astucia no tiene que ver con audacia, señores.
Y hay muchos que son astutos y no audaces. Así que la audacia va tomada de la mano de la prudencia. Ahorita se los voy a probar, escúchenme bien. Así que miren a Jesús, el perfecto hombre prudente o la perfecta prudencia caminando hecha carne sobre la faz de la tierra. Ahora resulta que es un imprudente. ¿Cómo vas a subir a Jerusalén y te van a matar? Eres un imprudente, Jesús, ¿qué te pasa? Y entonces Jesús lo reprende y dice: aparte de Satanás, merece escándalo. ¿Sabes qué tienes que comenzar a hacer, amigo? Tienes que comenzar a reprender ese demonio de miedo, de interés personal, de cobardía y de hipocresía. Tienes que comenzar a reprenderlo para que aprendas a depender de Dios y camines en la verdadera prudencia de Dios, no en tu propia prudencia. No estribes en tu propia prudencia, sino camina y confía en la prudencia del cielo. Parece una locura muchas veces lo que Dios nos manda hacer, una locura a los que se pierden, pero a los que somos salvos y queremos en el poder del evangelio, es potencia de Dios para los que creemos. Así que por lo tanto, cuando parezca una locura, parezca un suicidio colectivo, parezca una que nos están trayendo al caldazo, a la muerte, si Dios lo ordenó, que la gente pegue el grito que pegue, no importa, porque si Dios lo ordenó, Dios no dejará avergonzados a los que en Él confían. Así que como pueblo de Dios, levantémonos con una mentalidad audaz. No astutos, sino audaces. A veces sabemos más el pasaje de que nosotros seamos astutos como la serpiente. Nos gusta más la astucia que la audacia. ¿Sí? Porque tenemos una mentalidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, señores, yo no quiero ser como el chapulín colorado. Yo quiero que el Espíritu de Dios me guíe y me lleve por donde me tiene que llevar, en audacia, no en astucia, señores. Así que por lo tanto, Jesús le dijo: lejos, le dijo Pedro, lejos de ti, Señor, lejos de ti que subas a Jerusalén. Ya te amenazaron de muerte, lejos de ti, no salgas allá afuera, lejos de ti. Si Dios te envía, hazlo. Si no te envía, detente. Cuando Dios te envíe, si tú estás conectado con Dios, Dios te va a llevar a hacer cosas que ante la lógica humana, ante el razonamiento humano y la prudencia humana, va a parecer una imprudencia, va a parecer una locura. ¿Sí? Va a parecer totalmente una locura. ¿Y qué hizo Jesús? Quítate de mi vista, Satanás. Fíjense cómo lo trató. Le dijo: tú me eres estorbo, quítate de mi vista, adversario. Muchas veces los seres humanos se vuelven satanases cuando de las cosas de Dios se tratan y tratan de detener la obra de Dios por su imprudencia, por su miedo, por su inseguridad, por sus intereses bastardos y personales, por su cobardía. Muchas veces son satanases que tratan de interpretar las cosas llamándole prudencia cuando no es prudencia, y a su cobardía le llaman prudencia, y a sus intereses pero le llaman prudencia, y a sus miedos le llaman prudencia, y a su hipocresía le llaman prudencia. No, señores. Aquí parece, analizando desde la lógica humana, Pedrito amaba mucho a Jesús. ¿Sí? Y tú puedes creer que amas mucho a Jesús, pero estás tratando de detener la obra redentora de Jesús sin darte cuenta. Así es. ¿Sí? Y Jesús nos dejó muy en claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Desde muy principio lo dejó claro, y dar su vida en rescate de muchos, pero parece que no lo entendemos. Tú sabes que es ser un testigo de Dios y del Evangelio, es ser un mártir, dar tu vida por causa de una causa llamada Evangelio. Así que, ¿y qué le dijo? Apártate, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Sí, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y también olvidamos lo que el profeta dijo. Así que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, pero nosotros queremos seguir pensando como el mundo piensa y no queremos tener la mente de Cristo. Sí, porque la mente de Cristo implica sacrificio, implica esfuerzo, implica muerte, implica dádiva, implica generosidad, implica sangre, implica sudor, implica compromiso. Sí, pero todos en el confort, en la comodidad del mundo, vayámonos a nuestra casa y hagamos de nuestra casa una sala de cine que no pasa nada. Sí, y hacemos de nuestra vida una película hollywoodense a donde no tenemos el más mínimo temor de Dios ni la más mínima esperanza de espiritualidad. Y por lo tanto, si esta pandemia, que solo está atacando a los más vulnerables,
está llevando a una crisis a muchas personas. Imagínense, esto es solo el principio de dolores. Cuando ya está a punto de dar el parto, ¿qué va a pasar? Si con poco dolor ya no queremos, ahora con mucho dolor, ¿saben qué dice la mujer? Nunca más vuelvo a tener un hijo. Y no es cierto que dice, no, ya no vuelvo a tener otro hijo. Sí, y a los 2 años ahí viene otro, porque saben la felicidad que trae un hijo. Así que por lo tanto, sí, por favor, la medida de la nueva prudencia, sí, le da un amor sin medida al reino de nuestro Dios. Cuando es una verdadera prudencia, ¿saben qué? Le da una medida y le da un valor a lo que es el reino de Dios. Es más, le da el valor absoluto a lo que es el reino de Dios. Es más, Mateo 6:33 cobra vida, donde dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la prioridad es el reino. Cuando hay prudencia, prioridad es reino. ¿Sí? No hay otra cosa. Miren lo que dice Mateo 13, 44 al 46, por favor. Ténganme paciencia y estamos por terminar. ¿Sí? Vean lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. ¿Qué dice? El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo. Lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Sí, 46. Hasta allá es el 46. Así que por lo tanto, escúchenme bien, cuando nosotros hemos encontrado el reino, es a lo que le das más valor. Vale lo que sea por obtenerlo y pagas el precio por estar ahí, ¿sí? Parado en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Así que la espiritualidad o la vida espiritual es mejor que la natural. Sembrar para el espíritu es mejor que para la carne, porque el que siembra para el espíritu va a segar vida eterna, pero el que siembra para la carne segará muerte y corrupción. Así que por lo tanto, ve si tu prudencia está sembrando más para tu carne y en lo espiritual estás apagado. ¿Sí? Tú dices, estoy resguardado, pero estás resguardado en tu casa haciendo ¿qué? ¿Durmiendo? ¿Comiendo? ¿Engordando? ¿Preocupado por qué vas a comer mañana? ¿Afanado? ¿Entristecido? ¿Atemorizado? ¿Acobardado? ¿A eso le llamas prudencia, Señor? Usted está mal interpretando las cosas. Su casa es para resguardarse en la presencia de Dios. Su casa es para buscar la presencia de Dios, para buscar el nombre de Dios, para buscar los tesoros con Dios, para comenzar a valorar lo que usted no ha valorado. Estar atrincherado es para que usted valore al Dios de los cielos. Es para que de ahora en adelante mire hacia arriba y no esté mirando hacia abajo qué le conviene y qué no le conviene. Es ahora un tiempo de humillación, es ahora un tiempo de reconocimiento al Dios de los cielos. Estar atrincherado es meterme a mi casa para buscar la presencia de Dios, para entender su palabra, para que Dios me hable, para que yo me reconcilie con Él, para vivir en armonía aún con la propia familia, para atender al más desvalido, al más desprotegido, para bendecir al que está más débil dentro de mi casa. Eso es lo que tengo que hacer. No con una actitud negativa, sino con un carácter responsable, con una actitud correcta, lleno de sabiduría y de entendimiento. Así que por lo tanto el reino de los cielos cobra mayor valor en tiempo de atrincheramiento. ¿Qué es con lo que te tienes que encontrar ahora? Que el reino de los cielos debe de ser la prioridad en tu vida. Como ya no puedes salir afuera, entonces ahora debes de hacer del reino tu prioridad. ¿Por qué Dios permite el atrincheramiento? Lo está permitiendo para que te encuentres con su reino y le empieces a dar prioridad más que a los bienes materiales y los tesoros de la tierra que perecerán con el tiempo. Así que en consecuencia, muchas actitudes de nosotros que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad son actitudes necias. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en la Biblia un ejemplo del hombre rico que acumula riquezas, según San Lucas 12, 16 al 20. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo ahí? Un hombre prudente que atesora riquezas. ¿Y qué el Señor qué está diciendo? No eres prudente, eres imprudente. Porque necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿para quién será? Así que hay muchos que le llaman prudencia a todo esto, a lo que no es prudencia, señores. Sí, nótenlo, podemos ver a través de la Escritura. ¿Y qué decir del joven que no quiere seguir a Cristo porque tiene muchos bienes? ¿Es prudente por eso? ¿Sí? Al final los bienes se terminan, la vida se acaba, pero el que sigue a Jesús tiene vida eterna. ¿Qué vamos a escoger?
Y el joven rico dijo: tengo muchos bienes, y se entristeció tanto que prefirió su imprudencia de los bienes que la prudencia de seguir a Cristo. ¿Y qué decir prácticamente del siervo que guarda su talento? Tuve miedo, Señor. Así hay muchos ahorita que están guardando su talento, que deberías de sacar tu mejor habilidad, porque prudencia tiene que ver con talento, con habilidad también. Y cuando hablamos nosotros de prudencia, estamos hablando de fructificar para el Señor. El tiempo de prudencia es tiempo de fructificación para el Señor, aleluya. Pero ¿qué hizo este siervo que guardó su talento? Según Mateo 25, guarda su talento, ¿sí? Y se pierde la oportunidad de la bendición del Señor cuando regresa. ¿Por qué? Porque muchos en su encierro están guardando su talento por prudentes. ¿Sí? Por prudentes están guardando su talento, cuando deberías de ver qué tan fuerte eres como intercesor, qué tan fuerte eres para ayunar, qué tan fuerte eres para la palabra. Ahí es donde deberías de levantarte y hacer brillar tu talento. ¿Sí? En medio de tu encierro, en medio de esta oportunidad que Dios te está dando, pero muchos no lo están haciendo de esta manera. Así que por lo tanto, para ser prudentes no basta con deliberar, aconsejar bien y juzgar rectamente lo que debe hacerse, sino es preciso poner en práctica todo lo que el Señor está hablando y a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, aleluya. Así que nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde y echar fuera de nosotros el miedo, la pereza y todo lazo que nos tiende el enemigo para mantenernos en esa actitud pasiva y en esa actitud de muerte, alimentando más la carne que el espíritu de antemano. Tenemos que eliminar el egoísmo y la soberbia, y nos tenemos que levantar con rapidez, con diligencia, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Este es el mejor tiempo para prosperar. Este es el mejor tiempo para levantarse el que está derribado espiritualmente. Este es el mejor tiempo para llenarte de Dios. Este es el mejor tiempo para que el Espíritu de Dios te visite. Este es el mejor tiempo para que experimentes el poder de Dios sobre tu cuerpo y sobre tu casa. Este es el mejor tiempo. Estamos en el mejor tiempo para experimentar la gloria de Dios sobre nuestro territorio, aleluya. Este es el mejor tiempo para ver lo sobrenatural de Dios venir a nuestra tierra, a nuestras finanzas, a nuestro cuerpo físico. Este es el mejor tiempo para ver la bendición sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, la transformación de ellos. Este es el mejor tiempo si tan solo podemos entender qué tiempo estamos viviendo, aleluya. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir hacia adelante con audacia, sí, con audacia. Y quiero enseñarlo de la siguiente manera, sí, escúchenme bien. La prudencia en relación con una actitud que puede parecer contrapuesta es la audacia. Y la audacia lo vemos en los discípulos de Jesús cuando los amenazaron de muerte, que no hablaran más en ese nombre. Y ellos fueron y oraron y le dijeron a Dios: mira sus amenazas, pero da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, porque la audacia está ligada a la confianza. Sí, a Dios. Así que ser audaces no es ser imprudentes, como muchos lo llaman. Estos están siendo imprudentes, mira, se están juntando para hablar y para ir y para hacer. No, Señor, la audacia es igual a confianza en aquel en el cual decidieron confiar sus vidas. Por eso Dios bendiga a todos aquellos que van a los hospitales y dan una palabra y un alimento. Dios bendiga a todos aquellos que van a las cárceles y dan la palabra y dan un alimento. Dios bendiga a todos los que andan en las calles confiando en el Dios Todopoderoso, haciendo lo que deben de hacer. Sí, a Dios gracias por sus vidas, porque tu audacia no es imprudencia, tu audacia sí es simplemente la confianza que tú estás poniendo en el Dios Todopoderoso. La audacia no es osadía. Escúchame bien, a través de la confianza en Dios, Dios y la audacia. La audacia no es imprudencia, ni la audacia no es osadía. Así que no hagas caso. No hagas caso siempre a los prudentes que han llamado a las obras de Dios una locura. A Jesús le dijeron: ¿estás loco? ¿Cómo vas a subir a Jerusalén? Es una locura. ¿Y cuántas locuras hace Dios siempre? Sí, cuando Abraham lo hace sembrar en tiempo de sequía. Oye, no te pases. Sí, y dice que Abraham e Isaac en tiempo de hambre y de sequía, ellos, más bien de sequía, ellos cosecharon tanto que se volvieron multimillonarios. Esto es una locura. ¿Cómo es que con la muerte va a traer vida? Es una locura, pero así Dios lo determinó. Sí, ¿cómo es que solo por orar vamos a recibir beneficios del cielo? Es una locura los que se pierden.
Oye, ¿acaso por ayunar tú te vas a volver más espiritual? El ayuno te vuelve sabio, pero la gente prácticamente no quiere ayunar porque le parece una locura. Por eso yo no ayuno. La oración les parece una locura. ¿A poco nada más por hacer esa oracioncita y poner las manos ya se sanó? Les parece una locura. A cualquiera que no cree en el Señor le parece una locura y le parece una imprudencia. Es que ya vino un pastor y lloró por mí, me dijo que yo no tengo coronavirus y no me va a dar, y el Señor y mi pastor me dijo, no, pero ese hombre está loco, ¿cómo crees? Vete a checar, tú te sientes mal, ya viste lo que te está pasando, y empieza el diablo a trabajar ahí, a tratar de impedir que la obra de Dios venga a tu vida. Y por imprudente muchas veces tú terminas haciendo lo que el imprudente te dijo, en lugar que hagas lo que el hombre de Dios prudente te dijo que tenías que hacer, porque tiene la revelación de Dios. No quisiste escucharlo a él, escuchaste al imprudente y terminaste haciendo y contaminándote con lo que el imprudente te dijo. Y no solo te contaminaste mentalmente ni emocionalmente, sino también te contaminaste hasta físicamente, porque al rato ya te duele la espalda, ya sientes que los pulmones se te están atrofiando, ya sientes que viene asfixia, ya sientes que te duele la cabeza, ya sientes calores y bochornos, ya sientes todos los dolores del mundo porque escuchaste la voz de los que no están confiando en el Dios Todopoderoso. Y dejaste de escuchar la voz de aquel que te dijo, confía porque el Dios de los cielos te dará vida. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras del eterno Dios. Y esto es lo que quiero. Termino con esto y quiero decirte, muchas veces la gente le llama, no seas imprudente a las obras de Dios, y a las obras de los hombres les llama prudencia. Qué triste. Y me quedo con eso en mi corazón. Tengo 27 años de servir al Señor y en eso estriba mi prudencia. No porque vinieron y me contaron, no porque vinieron y me dijeron. Sí, todos los días yo experimento la misericordia de Dios, que siendo pecador, Dios siempre tiene misericordia de mí. Yo soy tan humano como tú, siento igual que tú, lucho con pensamientos, lucho con mis emociones. También siento a veces la desesperanza, siento la falta de fe. A veces también siento la tristeza que tú sientes. A veces hasta mi cuerpo también de repente comienza a sentir ciertos malestares, dolor de espalda, de hombros quizá, dolores abdominales. Y bien podría yo pensar, es el coronavirus. De los 12 síntomas principales tengo 5. Entonces ya eres sospechoso de corona. Pero no. Simplemente desecho todo eso de mis pensamientos, los desecho. ¿Y sabes lo que hago con esos pensamientos? Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y esto ha traído a mi vida lo que ahora ves. Durante todo este tiempo de más de 30 días que llevamos así guardados, he podido ver que ningún síntoma ha tenido efectividad sobre mi cuerpo. Y no porque yo sea mejor que tú, o no porque yo sea muy santo, o no porque yo sea muy imprudente o muy audaz, no, sino simplemente porque he decidido poner mi confianza en el Dios Todopoderoso. Dios me ha hablado tanto de su palabra, me ha mostrado tantos tesoros escondidos aquí en su palabra. Y sabes una cosa, ahora más que nunca mi confianza está puesta en Él. No temeré, no dudaré, sino que confiaré en el Dios Todopoderoso. Yo te exhorto y te invito a que vuelvas a tus labores espirituales. Qué bueno que ahorita no vayas al trabajo, que era lo que te impedía estar en tus actividades espirituales, que era lo que te impedía poder tener una conexión con Dios, porque tu trabajo, tu escasez, los problemas en diferentes ámbitos no te permitían. Pero ahorita que estás en casa, ¿por qué no vuelves a tus labores? Pero a las labores espirituales. ¿Recuerdas los discípulos cuando murió Jesús y ascendió? Sí, de alguna manera. Algunos de ellos volvían a sus labores. Sí, algunos de ellos volvían a sus labores antes de que Jesús se apareciera en la resurrección. Ya pensaron que todo se había terminado y que todo volvería a la normalidad, pero es una normalidad de afán. Pero cuando Jesús apareció en resurrección, su vida cambió y nunca más volvió a ser la misma. Nosotros no estamos en la muerte de Jesús parados sin haber creído en la resurrección. Así que la vida espiritual de ahora en adelante tiene que ser prioridad para ti. Nada te impide volver a tus actividades espirituales. Vuelve a tus tiempos de oración, vuelve a los tiempos de ayuno, vuelve a los tiempos de la lectura de la palabra de Dios, vuelve a la comunión con Dios y vuelve a la comunión con tus hermanos.
Dime ahora qué te impide el poder hacer todo esto espiritual. ¿El miedo? ¿La cobardía? ¿El interés personal de quedarme en casa? ¿No es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él? Oye, no corres riesgos en tu casa como en la casa del Señor. Claro, los riesgos se corren en todos lados, pero ¿cuál lugar te dará mayor garantía y cobertura? Yo te invito a que vuelvas a tus tiempos de oración, a tus turnos de oración, al 24/7. Todo el tiempo tenemos que estar orando. No pongamos de pretexto y de excusa los miedos, los temores, las inseguridades, o qué pensarán los demás, o estamos siendo imprudentes. Ya te expliqué conforme a la palabra de Dios. Si después de esta palabra tú no entiendes, yo no puedo hacer nada más por ti. Dios me ha hablado a mi espíritu y me ha mostrado todo esto antes primero a mí. ¿Y cuántas veces caemos en el error de malinterpretar las Sagradas Escrituras y hacer que la prudencia de Dios sí sea nuestra, nosotros la interpretemos desde nuestra imprudencia, llamándole prudencia? Así que volvamos a los tiempos de oración y de ayuno. Ahora más que nunca tenemos que juntarnos para orar. Tenemos que volver a juntarnos para clamar, para buscar, y vamos a dejar nuestra comodidad en nuestra casa. Sí, porque si del transcurso de tu casa al centro comercial no te has infectado, porque Dios ha tenido misericordia de ti, imagínate de tu casa a la casa de Dios para seguir con tus labores espirituales. ¿Cómo crees que te vas a contaminar? Entonces, si a ti te pasara algo como eso, escúchame bien, ahí en tu templo, que tu pastor te llamó a dar una palabra, te llamó a orar, te llamó a ayunar, y que te juntaras 2 o 3 en la casa de Dios y tienes miedo de hacerlo, entonces tú eres el imprudente. No es el pastor el que te está llamando, el imprudente, sino tú eres el que no estás entendiendo a lo que Dios te está llamando. Ya lo vimos en Romanos 8. Si tú lo que estás haciendo para tu carne, estás cuidando tu carne supuestamente, pero sales afuera para comprar cosas y regresas a casa porque lo tienes que alimentar y ahí no tienes miedo, lo que estás alimentando es tu carne, pero el espíritu está debilitado y está muerto, sin vida. Por esa razón es que tú estás atemorizado, acobardado y atrincherado. Volvamos a las actividades espirituales, ¿qué les parece? No volvamos a las redes a pescar pescados en nuestro antiguo oficio, sino ahora que estamos en Dios, volvamos, ahora tenemos tiempo para las actividades espirituales. Vamos a levantar más los turnos de oración, los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, los tiempos de lectura, los tiempos de compartir la palabra, ¿sí? Y las puertas están abiertas para volver a los turnos de oración 24/7. En esta casa tenemos que hacerlo y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y dejemos la prudencia humana y tomemos la prudencia de Dios. Parece una locura que subas a tu Jerusalén a hacer tu actividad espiritual, pero a Jesús lo dijo muy claramente: apártate, Satanás, porque me eres escándalo, me eres estorbo y tú no tienes los pensamientos de Dios. Así que por lo tanto todo vuelve en actividad, en oración 24/7. Sí, y estás oyendo este mensaje y sabes a lo que me estoy refiriendo. Sacúdete el mugre miedo que te ha absorbido, sí, y muévete a buscar a Dios como debe de ser. Si bien lo haces, bien te irá, y si no, no soy responsable de nada porque he hablado como debo de hablar. Hasta ahorita algunas personas me han hablado, me han dicho: siento estos síntomas, en tanto tiempo tú vas a recibir tu mejoría y no es COVID lo que tienes, ¿sí? Y hasta ahorita no hay persona que me diga de lo que yo le he dicho, todo lo contrario. Hasta ahorita se ha cumplido la palabra como se les ha dicho, en tiempo y forma. Y sigo hablándote a ti para que vuelvas a tus actividades espirituales. Toma tus redes, toma tu arca, y si no podemos salir a la calle, pero sí podemos venir a orar, podemos ayunar, podemos meternos con Dios, podemos leer la palabra y hacer lo que es conducente. 24/7 se activa a partir de ahora en adelante, y el que entendido entenderá y vendrá y doblará rodillas y se pondrá en la brecha por muchos, y Dios cuidará de ti y de tu casa y de tus bienes, y no faltará el pan sobre tu mesa. Depende de ti, Señor. Si para ti esto es imprudencia después de oír la palabra, entonces ya nada se puede hacer por ti. Sigue en tu propia prudencia y parado y estribado en tu propia prudencia, que yo seguiré con mi prudencia, que ante ti es locura, pero ante Dios es potencia. Así que por lo tanto yo camino en lo que creo y en lo que confío, y no en lo que escucho, según todas esas versiones fuera de nuestro Dios. Espero que esta palabra bendiga tu vida, te levante, te restaure, te dé fuerzas, te dé fe, te dé confianza, y aprendas a abrazarte del Dios maravilloso y verdadero, que nunca falla, que nunca se le cae su sistema, nunca se le cae su economía, nunca se le cae su hospitalización, sus hospitales. Para Dios siempre, cuando alguien es hospitalizado,
y Dios no los saca la incomodidad de un maltrato, de un seguro, sino en tu propia casa Dios te trata, en tu propia camita, cómodo y fresco, ahí Dios te trata y Dios ahí te sana. Es el único que nunca le han fallado sus hospitales, ni su ciencia, ni su medicina, ni su economía, ni le ha fallado nada. A todo mundo y a los sistemas del mundo le falla todo, pero al Dios que yo te estoy hablando nunca le fallan sus sistemas como Él opera sobre esta tierra. Ahora yo te exhorto, ¿en qué quieres confiar? ¿En el sistema del mundo que se le cae todo o en el sistema de Dios que nunca se le cae nada? Yo te bendigo en esta tarde y quiero orar por ti. Y quiero que oremos y que pidamos a Dios para que traiga bendición y cobertura sobre tu casa y que todo se active en lo espiritual como debe de ser y que no pongamos de pretexto todo lo que hemos oído, que en parte es verdad, pero en parte para nosotros sabemos que el Dios de los cielos a nosotros nos protege y nos cubre y que la osadía en la que nosotros operamos es diferente. Sí, y nada tiene que ver con imprudencia, porque osadía no es imprudencia. Escúchame bien, la audacia no es imprudencia, la audacia no es osadía. No hagas caso, siempre los prudentes han llamado locuras a las obras de Dios. Mejor adelante audacia. La audacia es fortaleza, es virtud cardinal y necesaria para la vida del alma, y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús bendigo esta casa, bendigo este pueblo, bendigo a todos los que tuvieron el corazón para conectarse y pasar todo este proceso de enseñanza, largo pero con un propósito, Señor eterno, de que la gente se meta en el corazón el denuedo, la osadía, el valor y la prudencia de Dios y no estribar en su propia prudencia, porque su prudencia no es otra cosa más que ocultamiento de sus miedos, hipocresía, intereses personales o cobardía, Señor. Así que te ruego, Padre, que despiertes el corazón de este pueblo, porque la verdadera prudencia hace volver el corazón del hombre a Dios y hace del reino la prioridad, y la espiritualidad crece en un hombre prudente, porque sabe de dónde proviene el bien y sabe también de dónde se origina el mal. Por tanto, Dios, no sembraré para la carne, sino para el espíritu, donde viene la vida. Esta tarde bendigo a todo Shalom, a todos los pastores de esta casa y de este ministerio. Bendigo, Señor, a todas las iglesias, de todas las alcaldías y de toda la República Mexicana, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bendecimos a todo el pueblo, Señor eterno, que tiene un diferente ministerio, para que se levante, para que brille, para que resplandezca en el poderoso nombre de Jesús. Es tiempo de levantarse del sueño, dijo el apóstol Pablo. Es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de tener el entendimiento debido para este último tiempo. Padre, hoy tu gracia y tu favor alcancen al pueblo, alcancen a la generación de Efraín, Señor, de estos últimos tiempos, que es el remanente esparcido, y se prepare, porque si principio de dolores te limita, te tira, te desanima, te lleva al confort, al miedo, a la hipocresía, a la cobardía, Señor, a buscar tus propios intereses, entonces ¿qué será cuando esté a punto de aparecer el alumbramiento? Entonces no estarás preparado para la venida del Señor. Por eso, Padre, levanta un pueblo osado, audaz, un pueblo, Señor, prudente en la sabiduría y en la inteligencia del cielo, del cual proviene nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, del Dios del cielo. Padre, hoy pongo en tus manos esta casa, pongo en tus manos el servicio, pongo en tus manos aún los que enfermaron, Señor, y que se han sentido mal físicamente, Señor, con resfriado, con dolor de huesos, con dolor de cabeza, aún sienten, Señor, falta de respiración. Ruego para que la gracia y el favor de Dios, ahí donde están, la medicina de Jehová, reprenda la fiebre, como lo hizo en la suegra de Pedro, y reprendiendo a la fiebre, la mujer se levantó sana y les comenzó a servir. Así reprendo la fiebre en el cuerpo
de tus hijos, Señor, que están en cama a causa de un malestar que sienten, y en el nombre de Jesús se levantan para servir al Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo achaque, todo mal que se ha somatizado en la mente de muchos, y donde el temor los hace creer que están enfermos y su cuerpo ya respondió a ese mal a causa del poder de sus pensamientos, porque como piensa el hombre tal es él, y así siente. Pero en el nombre de Jesús su mente ahora se limpia, y cubrimos su mente con la sangre de Cristo, y que se vistan de la armadura de Dios y se levanten en el nombre de Jesús para ser más que vencedores. Envía tu palabra, tu Espíritu Santo fluya en toda nuestra tierra mexicana, y los milagros comiencen a ocurrir, Padre, y en el mundo entero. Señor, líbranos de los hombres perversos que maquinan males. Dios, en tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias. Gracias por el pan y por el vino del cual participamos, y nos vestimos de la armadura de Dios y nos paramos firme creyendo. Cuando Jesús les dijo a aquellos hombres fariseos y escribas: el que come mi carne, ellos les pareció una locura. Ellos: ¿cómo voy a comer tu carne y cómo voy a ver tu sangre? Estás loco, yo nunca he hecho esto, porque estaba escrito en la ley: no comerás sangre de ninguna y menos de un ser humano. Y ellos lo interpretaron de esta manera, Señor, y ellos prácticamente no entendieron lo que Jesús decía, pero nosotros entendemos ahora según tu palabra. 1 Corintios 11, 23 al 32, porque el que come mi sangre, bebe mi sangre y come mi carne, tiene vida. Y cuando hacemos este acto, Señor, nosotros nos llenamos de vida y nos vestimos de la armadura de Dios. Creemos a esta locura que para muchos parece, pero para nosotros es nuestra potencia y nuestro escudo. Participar de la cena del Señor es la potencia y el escudo, que donde damos testimonio que creemos a tus palabras, locura para los que se pierden, potencia para los que nos salvamos. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias por permitirnos estar en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, y que la gracia y el favor de Dios y la medicina de Dios estén sobre tu casa. Participa del pan y del vino en tu casa y deja que Dios bendiga toda tu familia a través de este acto, que parece locura a los que no entienden, pero para nosotros es la cobertura del cielo. Dios te bendiga.